hermanos, vamos a entrar al tiempo de la meditación. Le invito a que abra su Biblia y que vayamos al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo del 1 al 13. El tema de hoy, hermanos, es Jesús y la tentación. Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo del 1 al 13. Cuando lo tengan, hermanos, le dan fuerte amén y le damos lectura de la palabra de Dios. Aleluya. Hermanos, ¿los tenemos todos? Sí, amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por algún tiempo. Pueden sentarse, mis hermanos. Jesús y la tentación. Hermanos, este suceso o evento tiene mucha importancia para cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque es aquí donde Jesús nos enseña y sirve como ejemplo para cada uno de nosotros ante las tentaciones. Aquí Jesús nos enseña cómo nosotros debemos de combatir las tentaciones con Satanás. Porque es cierto, hermano, de que no solo la gente del mundo tiene tentaciones, sino que también nosotros, los cristianos, hijos de Dios, combatimos diariamente con las tentaciones de Satanás. Satanás, sabemos, hermanos, de que todos los días a los hijos de Dios nos va a atacar, nos va a poner tentaciones y va a tratar de hacernos caer de cualquier manera. Entonces, hermanos, esa es una lucha diaria que usted y yo tenemos constantemente en nuestra vida espiritual. Pero aquí, hermanos, recordemos de que este suceso es muy importante, porque aquí, hermano, tiene que ver mucho con nuestra salvación. Recordemos, hermanos, que allá en Génesis, en el capítulo 3, cuando Adán desobedeció, condenó a la humanidad a muerte, ¿sí? Y aquí, hermanos, en este evento que sucedió, donde Jesús se enfrentó con Satanás, es decir, que el reino de las tinieblas se enfrentó con el reino de la luz, ¿sí? Aquí Jesús triunfó, aquí Jesús tuvo la victoria, y obteniendo la victoria, Él vino a dar salvación al mundo, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando Jesús obedeció, ganándole el encuentro a Satanás, Él pudo salvar a la humanidad. ¿Por qué, hermanos? Como le digo, porque si Él hubiera optado, aceptar una de las opciones de las tentaciones que Satanás le presentara, entonces no se hubiera llevado a cabo el plan de salvación, porque no era ese el objetivo de Jesús. Porque sabemos que Jesús, cuando vino a la tierra, hermanos, Él vino con un objetivo, y el objetivo era salvar al mundo, que Él tenía que pasar por la cruz para que todas las personas pudiéramos ser salvos por Él. Pero si en el caso, hermano, hubiera Jesús aceptado una de las opciones que Satanás le presentó,
entonces no se hubiera llevado a cabo este plan de salvación. ¿Sí? Por ello le digo, hermano, que es importante que todos sepamos muy bien por qué es importante este triunfo de Jesús ante Satanás. Por ello, hermano, aquí vemos que la enseñanza que Cristo Jesús nos deja, que todos debemos ser guiados por el Espíritu Santo. En el versículo 1, hermano, nos dice que leíamos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvía del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? Aquí, hermanos, vemos prácticamente que Jesús se iba a enfrentar con Satanás, pero él ya estaba previamente preparado, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que Jesús, lleno del Espíritu, ¿sí? Él estaba preparado y se dejó guiar por medio del Espíritu, porque fue el Espíritu que lo llevó al desierto, ¿sí? Él debía de ser tentado, todo con el objetivo para que nosotros aprendamos de él, ¿sí? Por ello, hermano, aquí vemos de que prácticamente Dios no le ganó la batalla a Satanás porque él era Dios. Porque sabemos, hermanos, de que Jesús es la segunda persona de Dios. Él es Dios 100% Dios. ¿Sí? Pero de que él fuera Dios, él aquí en la tierra, sabemos que vino como un ser humano común como nosotros. ¿Sí? Fue semejante a nosotros. Por ello, él cuando estuvo aquí en la tierra, hermanos, él no hizo uso de su poder, ¿sí? Sino que él vino aquí a la tierra como un ser humano. Y si todo lo que él hizo, todas las maravillas, todos los milagros que él hizo, lo hizo estando lleno del Espíritu Santo. Sí, amén. Que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Amén. Por ello, hermano, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Así es. ¿Sí? Para que nosotros podamos también de esa forma poder vencer las tentaciones que Satanás nos presenta. Aleluya. Es lo que nos enseña ahora la palabra de Dios. Señor. De que todos busquemos esa llenura del Espíritu, porque esa llenura nos va a dar el poder para que usted y yo podamos vencer las tentaciones de Amén. Satanás. Así es. ¿Sí? Es así, hermanos, porque sabemos que Dios vino a la tierra, pero Él siendo Dios no hizo uso de su poder o de sus atributos como Dios. ¿Sí? No lo hizo. La palabra de Dios dice que Él se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo y fue semejante a nosotros. Glorioso. ¿Sí? ¿Y por qué Jesús hizo tantos milagros y tantas maravillas? Porque Él se dejó guiar por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Así es. Porque Él siempre estaba lleno del Espíritu de Dios. Amén. ¿Sí? Aleluya. Es que, hermano, para nosotros no tiene que haber duda que el Espíritu de Dios es poder para Amén. nosotros. ¿Sí? No nos tiene que quedar nada, ninguna duda que si buscamos la llenura del Espíritu, nosotros vamos a tener poder ante las tentaciones. Sí, amén. ¿Sí? Por ello es muy importante, hermanos, de que todos busquemos ser llenos con la llenura del Espíritu. Ahora, hermanos, sabemos que aquí en las tentaciones de Jesús dice que fue llevado al desierto por 40 días y por los 40 días fue tentado. Pero aquí la palabra de Dios nos presenta tres ejemplos de cómo él fue tentado. Y una de ellas, hermanos, dice que Satanás tentó a Jesús por sus necesidades físicas. Vamos a leer el versículo 2 al versículo 4, que decía que por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, y pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí, hermanos, Satanás trató de hacer que Jesús convirtiese las piedras en pan para saciar su hambre. O sea, para saciar una necesidad física. Nosotros, hermanos, sabemos que Dios ha puesto necesidades físicas en nosotros. Por ello que tenemos la necesidad de comer. Por ello tenemos la necesidad de beber agua, ¿sí? Y de muchas cosas. Pero el pan, hermano, también no necesariamente representa el pan de comer, sino que también puede representar otras necesidades en este sentido, ¿sí? Puede ser
alguna necesidad, como le digo, sexual, o alguna necesidad económica, o cualquier necesidad que nosotros necesitamos que sea física, ¿sí? Pero por ello, hermanos, aquí lo que Dios le dice, Jesús le dice a Satanás, que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, si nos ponemos en el momento que Jesús estaba tentado, Jesús lo que trató de decir fue que no solo nosotros necesitamos comer pan para mantenernos fuertes, sino que también nosotros necesitamos fortalecernos espiritualmente. ¿Sí? Nosotros, cada vez que comemos pan, nos fortalecemos físicamente. ¿Sí? Pero ante las tentaciones de Satanás, nosotros necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios para fortalecernos espiritualmente. ¿Sí? Por ello es que Jesús decía, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí? Porque claramente está, si nosotros dejamos de comer, podemos padecer. Pero también está muy claro que si nosotros no buscamos fortalecernos espiritualmente, también vamos a padecer. Por lo tanto, hermano, el alimentar nuestro cuerpo físico y alimentar nuestra alma espiritual también tiene de mucha importancia. Las dos cosas deben de ir de la mano. No debemos de descuidar ninguna. Hay algunos casos en los cuales nosotros no vamos a comer. En el caso así como Jesús dice que pasó 40 días en el desierto y que no comió nada. ¿Sí? En la versión del Evangelio de Mateo dice que ayunó 40 días. Él estaba ayunando esos 40 días. ¿Sí? Él estaba ayunando y teniendo comunicación con el Padre. ¿Sí? De esa misma forma también nosotros, hermanos. Y yo no sé si a usted le ha sucedido, pero cada vez que intentamos ayunar al Señor, vienen las tentaciones. Sí, Señor. ¿Sí? Nosotros pactamos un día para ayunar con Dios. ¿Y qué pasa? Ahí es cuando más abunda el alimento. Sí. Cuando llega una persona y te ofrece que te va a invitar a comer, a desayunar o a almorzar. Cierto. ¿Sí? Y muchas veces ahí tenemos que actuar y diciendo tal vez alguna mentira piadosa, como dicen, ¿verdad? ¿Sí? No tengo hambre, ya comí. ¿Sí? Pero prácticamente tampoco deberíamos de hacer eso. Simplemente debemos decir, no puedo. Aleluya. Porque es un secreto que nosotros ayunemos a Dios. Así es. Entonces, hermanos, pero ahí está la tentación. El diablo, Satanás, siempre busca cómo nosotros podamos caer en su trampa. Siempre nos pone algún impedimento. Y la Biblia, hermanos, nos da algunos ejemplos de cómo unos varones fueron tentados por Satanás. Tenemos el caso más conocido, que es el rey David. ¿Sí? El rey David tuvo la tentación de la sexualidad. ¿Sí? El rey David, sabemos de que él no quiso salir con su ejército a la batalla, sino que se quedó en casa. Y para recordarnos un poquito, vamos a leer en 2 de Samuel, en el capítulo 11, versículo 2 al 4. Y dice, hermanos, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Geteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella, luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí, hermanos, vemos de que el rey David, yo creo que él tenía su esposa o su mujer, ¿sí? Claro. Pero él cayó en esa tentación. Dice que él estaba en su casa y salió al terrado a ver, y de repente había una mujer que se estaba bañando. Ahí llegó Satanás a tentarlo, ¿sí? Ahí llegó en ese momento. Por lo general, hermanos, las tentaciones van a llegar cuando nos encontremos solos, cuando estemos completamente solos, sin hacer nada. ¿Sí? Así cuando estamos en la cuarentena, ¿verdad? Quizás el esposo le tocaba trabajar, pero uno de ellos se quedó en casa, estaba solo. Y ahí, así le pasó a David, él estaba solo ahí. Y salió a ver, ahí vio a Betsabé que se estaba bañando. Ahí llegó el tentador y él cayó. Él cayó en la tentación. ¿Sí? Así, de esa misma forma, usted y yo podemos ser tentados sexualmente. ¿Sí?
Nosotros podemos estar en nuestra casa tranquilamente. Quizás para los que están casados pueden tener a su esposa, pero aún así Satanás lo va a tentar de esa manera. ¿Sí? Le va a presentar a una mujer como usted más le gusta. Le va a presentar a un hombre como usted más le gusta. ¿Sí? Y si no, va a ser lo contrario. Va a haber una mujer que es gordita y toda mal arreglada y toda desordenada, pero Satanás se la va a disfrazar y usted la va a ver bonita. A usted le va a gustar. ¿Sí? Pero ahí está, hermanos. Satanás va a tratar de engañarlo a usted. ¿Sí? Y si usted se deja llevar, usted la va a ver bonita, le va a gustar. De esa misma forma, es por eso que a las jóvenes hermanas, aquel muchacho que anda todo desordenado, con los pantalones hasta aquí abajo, lo ven bonito. Ellos lo ven bonito. ¿Sí? Cada vez que lo ven se le hacen corazones en los ojitos. ¿Sí? Por ello, hermano, es de esa misma forma, porque Satanás está tratando de engañarlo, está tratando de hacerlo caer. Por ello, hermano, nosotros debemos andar llenos del Espíritu Santo para poder ver la farsa de Satanás. ¿Sí? Debemos de buscar siempre estar llenos del Espíritu Santo para poder descubrir lo falso de Satanás. ¿Sí? Y poder vencer a esa tentación. ¿Sí? El problema de nosotros, hermanos, no es la tentación, porque Satanás va a estar presentando las tentaciones de una y de mil formas. Ese no es el problema. Las tentaciones siempre vamos a lidiar con ellas. El problema es, hermanos, de que nosotros es cómo busquemos enfrentar esas tentaciones. Es como, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder enfrentar esa tentación? ¿Sí? Ese es el problema. Aquí el rey David no salió a la batalla, por lo tanto él no se preparó. Y por eso cayó en la tentación de Satanás. Vamos a ver otro ejemplo, allá en Génesis, hermano, que también conocemos, que es de este siervo José. El Génesis capítulo 39, versículos 7 al 9. Génesis 39, versículos 7 al 9. Y dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí, hermanos, vemos el ejemplo del otro lado de la moneda. Aquí vemos que José, siervo de Dios, él siempre buscaba la presencia de Dios. Él siempre buscaba agradar a Jehová Dios. ¿Sí? Y aquí se le presentó esto, una tentación sexual, el cual cuando él fue llevado a Egipto y su amo era Potifar, y la esposa de Potifar quiso dormir con él. Y la mujer se le presentó y le dijo que durmiera con él. Imagínense que José, siendo un joven, creo yo, un joven, se le presentó una mujer hermosa, ¿sí? Delante de él, y la mujer le dijo: duerme conmigo, ¿sí? Y ahí, pero José le dijo: no puedo dormir contigo. Se le negó y estuvo derrotado y le dijo no y no y no. Porque aquí está, y le dijo: ¿cómo yo pecaría contra Dios? ¿Sí? Y es por eso que más adelante, si seguimos leyendo, hermanos, dice que todo lo que hacía José, él prosperaba. ¿Pero por qué prosperaba? Porque Jehová Dios estaba con él. Amén, así es. ¿Sí? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Sí. O sea, ¿qué quiere decir eso, hermanos? De que José sí buscaba esa llenura del Espíritu. Él buscaba siempre estar lleno de la presencia de Dios. ¿Sí? Porque si no fuera así, él hubiera caído en esa tentación de Satanás. Pero por lo tanto, él la vio venir desde lejos y le dijo: no puedo hacerlo. ¿Cómo voy a pecar contra mi Dios? No puedo hacerlo. De esa manera es como nosotros debemos de actuar ante esta situación.
¿sí? Debemos de prepararnos y debemos de verla venir desde lejos cuando se nos acerca, decirle no, apártate, Satanás. Por lo tanto, hermanos, es lo que nosotros debemos de hacer, prepararnos para seguir adelante. El punto número 2 dice que Satanás tentó a Jesús en las metas personales. Vamos a leer el versículo 5 al 7 del capítulo 4 de Lucas. 5 y 7 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Y aquí, respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí, hermanos, como le decía, si el diablo encuentra una puerta cerrada, Satanás encuentra una puerta cerrada, abre otra, busca más opciones para hacerlo caer. En este caso, él dejó la tentación física y pasó a las tentaciones de las metas personales. Como le había dicho, Jesús venía con un objetivo aquí en la tierra, era de salvar al mundo, ¿sí? Y cuando Él pasó por la cruz, hermanos, todos sabemos de que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores, ¿sí? Y Él es Rey de todas las naciones, ¿sí? Pero aquí Satanás le daba la opción de ser rey o tener potestad de todas las naciones, con la única opción de adorarlo a Él, ¿sí? O sea, que le estaba diciendo: no es necesario que pases por la cruz, no es necesario que tú sufras, no es necesario que tú padezcas, porque si tú me adoras a mí, hoy mismo te entrego toda potestad de la tierra, ¿sí? Entonces, hermanos, es ahí donde Jesús responde, le dijo: no, ¿sí? Dice, como decía en el capítulo 8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿sí? Las metas personales, hermanos, sabemos que son importantes para cada uno de nosotros. Y muchas veces, hermanos, hay personas que se rebuscan por obtener dichas cosas haciendo negocios ilícitos, ¿sí? Muchas veces, hermanos, necesitan tener algún certificado, algún título, y ellos no han cursado el tiempo de estudio, pero lo necesitan. ¿Y qué es lo que hacen muchas veces? Lo hacen comprado, ¿sí? Se quieren adelantar, así como hizo Abraham con Sarai. Dios había pactado una promesa con Abraham y le había prometido un hijo, pero ellos en su juicio quisieron adelantar eso, ¿sí? Sarai le dijo a Abraham que ella no podía tener hijos porque Dios la había hecho estéril. Entonces, pero como sabían que ellos estaban esperando un hijo, Sarai le dijo a Abraham que le daba a su sierva, ¿cómo se llamaba su sierva? Agar, para que se tuvieran el hijo de la promesa. Pero sin embargo, Dios no lo había establecido así. No era así de esa forma. Aunque Dios se le adelantase a tener un hijo, Él no iba a ser el hijo de la promesa. Por lo cual Él iba a restablecer su pacto. Sino que cuando sucedió eso, hermano, eso está en Génesis, en el capítulo 16, versículo 1 y 2. Sino que de Sarai y de Abraham iban a ser el hijo de la promesa, por el cual Dios iba a restablecer su pacto que había hecho con Abraham. Entonces, hermanos, aquellos se adelantaron. También, hermanos, actuar bajo nuestro propio juicio o bajo nuestra propia experiencia, no necesariamente, hermanos, vamos a lograr las metas personales, ¿sí? Sino que nosotros debemos de mantenernos siempre a la dependencia de Dios. Nosotros siempre tenemos que buscar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Debemos de consultar a Dios qué es lo que debemos de hacer y esperar en Él. No nos podemos adelantar, porque sabemos que Dios ordena y nosotros debemos de obedecer, ¿sí? Pero muchas veces Dios ordena y nosotros no obedecemos, ¿sí? Eso fue lo que le sucedió también al rey Saúl, ¿sí? El rey Saúl fue bendecido porque fue el primer rey de Israel, ¿sí? Dios lo hizo rey, él lo tenía todo. Pero ¿qué pasó, hermano? Dios le dio indicaciones a Saúl para que él fuera a derrotar a todos los amalecitas, ¿sí?
pero él actuó bajo su propio juicio y de esa forma él perdió esa bendición. Él perdió ese estatus en el que estaba por desobedecer a Dios. Entonces, hermanos, vemos que ahí prácticamente, hermanos, nosotros debemos depender totalmente de Dios, ¿sí? Si algo vamos a hacer, debemos de consultar a Dios, ¿sí? Debemos de esperar a lo que Él diga, no actuar bajo nuestro propio juicio, porque si no, nos podemos perder la bendición o podemos perder ¿cómo le digo? En el lugar en el que estamos, ¿sí? Hemos visto, hermanos, cómo pastores que lideran iglesias grandes caen. ¿Por qué? Por actuar bajo su propio juicio, por hacer lo que ellos quieren. Por lo tanto, nosotros no debemos hacer eso. Y todos lo hacen, ¿por qué, hermano? Por tratar de cumplir sus metas personales. Por lo tanto, ahí Dios nos va a tentar a nosotros, para que nosotros podamos cumplir nuestras metas personales, pero de una manera incorrecta. Ahí el segundo punto, hermanos, vamos a leer el tercer punto. El tercer punto dice: Satanás tentó a Jesús en lo espiritual. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 13, que dice: y llegó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí, hermanos, nos damos cuenta de algo, de que Satanás también conoce de la palabra de Dios. Se podría decir que quizás conoce más de algún cristiano, ¿sí? Porque lo recita casi que exacto, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, vemos que la Biblia de Satanás no es tan empolvada como de algunos, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo que Satanás trató de dar a Jesús fue en lo espiritual, ¿sí? Aquí muchas veces, hermanos, el cristiano actúa liberalmente, ¿sí? Porque sabe que en la palabra de Dios dice que Él es grande en misericordia, porque sabe que la palabra de Dios dice que Dios perdona todos los pecados, porque sabe que la palabra de Dios dice que acepta a la persona tal y como Él es, ¿sí? Ahí muchas veces, hermanos, eso no es así. Sabemos que Dios es amor, pero también la palabra dice que Dios es fuego y consumidor, ¿sí? La palabra de Dios nos habla de muchas bendiciones, pero también nos habla de que hay muchos caminos que nos llevan a la perdición. Por lo tanto, hermanos, ahí nosotros debemos de tener cuidado, porque lo espiritual es lo más primordial para nosotros, que debemos fortalecernos espiritualmente para no caer en las tentaciones de Satanás, ¿sí? El apóstol Pablo hablaba sobre ellos en Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas antes bien sed llenos del Espíritu, ¿sí? Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu. Y eso no lo decía por puro gusto, sino que eso es lo que ayuda al cristiano a poder enfrentar a Satanás. El ser lleno del Espíritu, el poder ser guiados por el Espíritu, es como nosotros, usted y yo, podemos vencer a la tentación, ¿sí? Y algo muy importante que también el apóstol Pablo les decía a los corintios, en el capítulo 10, versículo 13, que dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí está claro, hermanos, de que las tentaciones van a ser humanamente que nosotros podamos resistir. Dios no va a permitir que nos venga una tentación que nosotros no podamos resistir, ¿sí? Así de claro. Y si nosotros no la podemos resistir, no es porque nosotros, hermanos, no la pudimos resistir, sino que es porque está claro que nos gustó el pecado y acudimos y accedimos, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, ahí está que nosotros hagamos reflexión.
¿Cómo actuamos nosotros cuando vienen las tentaciones a nuestra vida? ¿Buscamos la ayuda de Dios o accedemos a ceder y le damos lugar al enemigo? ¿Sí? Ahí, hermanos, está claro de que cuando Jesús vino aquí al mundo, Él vino y venció a Satanás en estas tentaciones humanamente. Él no utilizó su poder, porque cualquiera puede decir si Jesús era Dios, Él podía vencerlo, pero Él lo venció siendo 100% humano, ¿sí? Porque ¿qué es lo que tenía Jesús en ese momento? Él tenía el Espíritu, Él tenía la llenura del Espíritu, y Él tenía la palabra de Dios. Nosotros también la tenemos. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Podríamos tener la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y tenemos la palabra de Dios. Estamos en la misma condición. Lo que necesitamos es obedecer más y someternos más al Señor. Es lo que necesitamos. Por ello, hermanos, reflexionemos en qué estamos fallando y sigamos adelante en el camino del Señor. Gracias.